L'après-midi, La música es aquel idioma del que jamás poseeremos diccionario. Tanto las palabras como las melodías son sucesiones de sonidos que pueden separarse, entenderse, seguirse, recordarse, escribirse, transmitirse y reproducirse. Desde un punto de vista puramente estructural, no existen diferencias formales significativas entre una melodía y una conversación. En ambos casos, se trata de configuraciones obtenidas por articulación de un número muy limitado de sonidos elementales, cuyo sentido procede exclusivamente del orden de sucesión en que tales sonidos básicos se disponen en el tiempo. Tanto la música como el lenguaje están formados por agrupaciones de sonidos primarios que no pueden descomponerse en otros sonidos más simples. En el caso de la música occidental, esos sonidos básicos son las 12 notas de la escala cromática temperada, correspondientes a las 7 teclas blancas y las 5 teclas negras que ocupan la octava de un piano. En el caso del lenguaje, se trataría de los 20 y tantos fonemas esenciales de la lengua hablada. Con 4 fonemas cualesquiera, podemos componer una serie de significados diferentes sin más que alterar su orden. A, K, O, S. Las permutaciones de esos 4 sonidos elementales nos proporcionan una serie de 24 agrupaciones fonéticas de las que solamente algunas tienen significado. Solamente esas 7 combinaciones fonemáticas designan un concepto. Se trata de palabras que pueden utilizarse para formar unidades cerradas de significación y dimensiones mayores, tales como las frases, articulándolas con otras combinaciones de otros fonemas iguales o distintos. Todas las demás combinaciones fonemáticas de la tabla que no designan conceptos carecen de función lingüística. No pertenecen al vocabulario y es inútil buscarlas en diccionario alguno. Pero en la música no existe la barrera del significado. Si consideramos las 4 primeras notas de la escala de Do mayor, es evidente que la sucesión Do, Re, Mi, Fa, que es una escala ascendente, no tiene el mismo sentido musical que su inversa, la escala descendente Fa, Mi, Re, Do. Pero ninguna de ellas tiene significado. Ninguna combinación de notas es capaz de transmitir concepto alguno. En esa ambigüedad significante radica la inmensa superioridad poética de la música sobre la palabra. A diferencia del lenguaje, cualquier serie de notas que imaginemos cae enteramente dentro del ámbito formal y expresivo de la música. La barrera del significado no existe en ella, y cualquier combinación de sus sonidos básicos puede constituir una frase musical. El mecanismo que gobierna la formación de una melodía es idéntico al de la formación de un texto gramaticalmente correcto, pero no existe ninguna combinación de notas
capaz de transmitir conceptos tales como casa, persona o bondad. La música se basa sobre el mismo principio formal que la palabra, pero no está sujeta a su mecanismo de significación. Jorge Luis Borges describió la belleza como la espera de una revelación que no llega a producirse. La incomparable emoción estética que la música provoca nace de que en ella creemos percibir el espejismo de un significado que no accede a manifestarse. La cercanía de una palabra que pareciera a punto de hablarnos, pero que jamás descubre su secreto. La sombra de una realidad trascendente que se hurta sin límite a nuestra esperanza. La belleza de la música se basa en su imposibilidad para ser comprendida. Del mismo modo que la materia se organiza mediante diferentes modelos de simetría, la música lo hace de acuerdo con las diversas formas de la repetición. El esquema formal más simple que cabe imaginar en cualquier organismo u objeto implica alguna forma de simetría, que en la naturaleza y en las artes plásticas se percibe de un solo golpe de vista, como un fenómeno unitario. Al existir solamente en el tiempo, no admite la simetría, sino que se formaliza por la reaparición periódica de unos mismos elementos. No todas las combinaciones sonoras eran admisibles en el lenguaje, pero sí lo son en la música, donde la reiteración de un mismo sonido básico en una misma melodía es una necesidad estructural. Es inconcebible una palabra formada exclusivamente por repeticiones de un mismo fonema, como las que en este instante se ven en la pantalla. Pero en cambio, la reiteración en el tiempo de una misma nota es uno de los principios básicos para el establecimiento de un ritmo, o incluso de un verdadero tema sinfónico. El tema inicial del primer movimiento del concierto para violín y orquesta en re mayor de Beethoven no es otra cosa sino la repetición de la nota fundamental 5 veces consecutivas,
cubriendo un compás y la primera parte del siguiente. Solamente esa idea tan simple permite al compositor plantear un verdadero motivo musical característico, reconocible y perfectamente articulado en el desarrollo sinfónico.